Nunca te bañes después de la medianoche. Eso me lo dijo una vez un viejo del pueblo, con una mirada que no sabía si era burla o advertencia. Yo tenía 27 años, trabajaba en la estación eléctrica que alimentaba media comarca, y lo último que creía en aquel tiempo eran cuentos de fantasmas. Pero esa noche, esa maldita noche de noviembre, entendí que hay cosas que uno no debería tentar, aunque se ría de ellas. Vivía solo, en una casita de madera al borde del bosque. La estación quedaba a 1 kilómetro, y detrás, un arroyo que en invierno se congelaba como un espejo roto. La vieja baña del abuelo seguía ahí desde los años 70, troncos ennegrecidos por el humo, techo hundido en una esquina, y ese olor a humedad y ceniza que se metía en la ropa. Nadie la usaba ya. Decían que los jóvenes preferían ducharse en casa, que eso de calentar el horno y esperar 1 hora era cosa del pasado. Pero yo había crecido con ese calor seco del vapor, con el sonido del agua silbando sobre las piedras, y con la sensación de que después de la baña el mundo se quedaba limpio, hasta el alma. Aquella jornada había sido larga. Se había ido la luz en 3 aldeas, y pasé el día entero entre cables, barro y el viento que soplaba desde el pantano. Volví a casa con la ropa empapada, los huesos fríos y la cabeza llena de zumbidos. Cuando miré el reloj, ya eran las 12:20. Lo pensé un momento, la voz del viejo sonó en mi cabeza, pero luego me encogí de hombros. Tonterías, me dije. El agua no mira la hora. Fui hasta el cobertizo, tomé el cubo, el jabón, el pequeño farol de queroseno. La luna no se veía, el cielo estaba cubierto y el bosque sonaba con ese rumor bajo que tienen los árboles cuando hace frío. El sendero hasta la baña era estrecho, cubierto de hojas muertas y escarcha. Cada paso crujía. Al fondo, entre las sombras, la estructura se levantaba como un animal viejo, respirando humo de sus grietas. Empujé la puerta. El chirrido resonó demasiado alto. Dentro, el aire estaba húmedo y denso. Encendí el farol, y la llama tembló como si no quisiera quedarse. Las paredes brillaban con ese tono oscuro de la madera mojada. En el rincón, el balde metálico reflejó la luz, y el horno todavía guardaba algo de calor. Metí unas astillas, soplé, y el fuego revivió con un resoplido. El silencio se volvió pesado, como si la baña escuchara. Me desvestí despacio, colgando la ropa en un clavo oxidado. El suelo estaba helado. Cuando vertí el primer cubo de agua caliente sobre las piedras, el vapor subió rápido, llenando el cuarto de un velo blanco. El aire olía a pino y a metal caliente. Cerré los ojos un momento, sintiendo como el calor me abría los poros, como el cuerpo se relajaba. Era paz. Pura y simple. Hasta que oí el primer golpe. No fuerte, no violento. Un toc seco, como si algo golpeara el suelo de fuera con un palo. Luego otro. Toc, toc. El ritmo era lento, medido. Me quedé quieto, escuchando. Debe ser el viento moviendo la puerta, pensé. Fui hasta la entrada, abrí apenas 1 centímetro. Afuera, la oscuridad era espesa. Ni una brisa. Ni una rama. Solo el sonido distante del arroyo bajo el hielo. Cerré de nuevo y regresé al banco. Pero el silencio no volvió a ser el mismo. El segundo golpe vino desde dentro. Me giré tan rápido que casi tiré el farol. El agua del cubo vibró, dejando pequeñas ondas en la superficie. ¿Hola? Dije sin pensarlo. Mi voz sonó extraña, como si la baña la devolviera más grave. No hubo respuesta. Solo el crujido del fuego en el horno y el gotear del vapor que se condensaba en el techo. Traté de reírme. Los ratones, me dije. Pero los ratones no suenan como pasos. Y menos como cascos. Porque eso fue lo que escuché después. Un clac doble, hueco, contra el piso de madera. Como si alguien, o algo, caminara lentamente, arrastrando el peso. 2 pasos. Pausa. Otros 2. Mi garganta se cerró. El corazón empezó a golpearme en los oídos. Fui hasta el farol y lo levanté. La luz se movió entre el vapor, creando figuras, sombras que parecían moverse solas. El suelo estaba mojado, pero entre los charcos, distinguí algo, 2 pequeñas marcas oscuras, redondeadas, como la huella de un animal. Me agaché. No era barro. Era ceniza. Y olía, distinto. No a humo, no a leña. Olía a azufre. El recuerdo del viejo me atravesó como una aguja. Después de medianoche, el agua no limpia. Despierta lo que duerme. Me reí para espantar el miedo, pero el sonido que salió de mi garganta no era risa. Era tos.
Una tos seca, metálica. Seguí lavándome por pura terquedad. Vertí otro cubo de agua sobre mi cabeza, el calor me nubló la vista. El vapor se espesó tanto que apenas veía mis propias manos. Entonces el golpe volvió, más cerca. Toc, toc. No provenía ni de la puerta ni del horno. Venía del suelo, justo detrás de mí. Me giré tan rápido que el farol casi se me cae. Nada. Solo vapor. Pero el aire se había enfriado de golpe, como si una corriente invisible hubiera entrado. Sentí algo húmedo en el cuello, un soplo helado, un susurro que no entendí. No era palabra humana, era más bien un sonido bajo, como el que hace una vaca cuando gime. Me temblaron las rodillas. Di un paso hacia atrás y choqué con el banco. El farol osciló. Entonces, muy claro, entre el vapor, oí algo que me heló el alma, el sonido de agua cayendo, como si alguien estuviera echando un cubo sobre las piedras, solo que yo no había tocado nada. El vapor se volvió más espeso, más blanco. En medio de él, algo se movía, algo que no tenía forma, solo un contorno oscuro, alto, con dos líneas finas que descendían hacia el suelo. Respiré hondo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña que un suspiro. El contorno se detuvo. Luego, un sonido. Clac. 2 pasos hacia mí. El farol parpadeó. La llama se inclinó, casi se apagó, y en ese instante, por una fracción de segundo, vi lo imposible. 2 huellas marcadas en el suelo, negras, perfectas. No eran pies. Eran cascos. Me quedé inmóvil, empapado, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. El aire se volvió pesado, como si algo respirara conmigo, justo detrás. No quise girarme. No podía. El farol se apagó. Y el silencio volvió, tan completo que podía escuchar mi propia sangre. No sé cuánto tiempo estuve así, de pie, desnudo, en la oscuridad tibia de la baña, esperando que el mundo se moviera. Cuando por fin encontré fuerzas para abrir la puerta, el aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. La luna había salido. Y en la escarcha, justo frente a la entrada, había un rastro de pasos diminutos, terminando en 2 marcas profundas, redondas. No miré atrás. No recogí nada. Corrí desnudo hasta mi casa. Solo recuerdo el crujir del suelo y el olor a azufre pegado a la piel. Desde entonces, cada vez que escucho un golpe seco en la noche, o cuando el viento pasa sobre el techo y suena como un paso, recuerdo aquella voz. Nunca te bañes después de la medianoche. Dormí poco esa noche. O quizás no dormí en absoluto. No lo sé. Lo único que recuerdo es el sonido del viento contra las ventanas y el olor a humo que no se iba de mis manos, por más que me las lavara. El reloj marcaba las 5 cuando abrí los ojos. La casa estaba fría, como si el fuego de la estufa se hubiera apagado hacía horas. Afuera aún no amanecía del todo. El bosque era una mancha gris detrás de la escarcha. Me levanté despacio, con esa sensación de que algo te observa incluso antes de encender la luz. Preparé café, pero la tetera se cayó 2 veces de mis manos. El ruido me sobresaltó como si fuera un disparo. No había motivo para el miedo, me repetía. Nada de lo que vi, o creí ver, tenía sentido. Seguramente fue el vapor, el cansancio, la imaginación de un tipo solo en mitad del campo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas negras en el suelo, los cascos. El amanecer llegó lento, apagado. Los perros del vecino ladraban sin parar. Por costumbre, salí al porche con el abrigo puesto. El aire helado me cortó la cara. En el horizonte, el sol apenas asomaba entre las ramas desnudas. Y entonces lo vi, el camino de tierra que llevaba a la baña estaba marcado. No por huellas de botas ni por pisadas humanas. Eran pequeños círculos hundidos en la escarcha, separados de a 2, como si algo pesado hubiera pasado durante la noche. Me incliné. La escarcha se había derretido un poco alrededor de las marcas, dejando un borde oscuro. Toqué una con los dedos. Estaba húmeda, tibia. Sentí un escalofrío. Un ciervo, me dije. O una cabra. Pero en esta zona no había ganado desde hacía años. El último vecino con animales se había mudado al pueblo. Me forcé a no pensar. Fui hasta el pozo, eché agua en el cubo, y la subí para lavarme la cara. El agua olía normal, fría, pura. Pero cuando la vertí sobre mis manos, sentí un regusto metálico, como si algo en ella estuviera podrido. Miré dentro del pozo. Nada. Solo mi reflejo deformado por la superficie. Me reí de mí mismo, un poco,
por no parecer un loco. Aún así, no pude evitarlo, volví a la baña. El sendero crujía bajo mis botas. A medida que me acercaba, el aire cambiaba. Había un olor, tenue pero claro, que no era de humo ni de madera mojada. Era algo más seco, más áspero. Azufre, pensé. El mismo olor de la noche anterior. La puerta estaba entreabierta. El viento la movía apenas. Empujé despacio. La bisagra chirrió. Dentro, todo seguía como lo había dejado: el banco, el balde vacío, la cubeta metálica. Pero el farol, que recordaba haber dejado en el suelo, estaba colgado del clavo de la pared. Me quedé inmóvil. Lo miré durante largo rato, tratando de recordar si acaso había podido hacerlo en la oscuridad, antes de huir. No lo recordaba. Pero alguien lo había hecho. Avancé un paso. El suelo seguía húmedo. Las huellas negras habían desaparecido, pero el olor persistía, mezclado con el humo viejo. Me agaché junto al horno. Las piedras aún estaban tibias, aunque no había brasas. Las toqué. El calor era desigual, como si una mano invisible las hubiese movido durante la noche. Abrí la pequeña ventanilla del techo. Una bocanada de aire helado entró, y en ese instante juraría haber oído algo. No un ruido claro, sino un susurro, un zumbido bajo, como si el vapor aún respirara. Me aparté de golpe y choqué con el banco. «Basta», murmuré. «Basta ya». Salí y cerré la puerta. El resto del día lo pasé trabajando en el taller, reparando un viejo generador. Trataba de mantener la mente ocupada, pero la imagen volvía una y otra vez. Las marcas. El farol colgado. El olor. Al mediodía vino el cartero, un hombre de mi edad. Traía un sobre del ayuntamiento. Hablamos un poco, del frío, de la carretera. Cuando le mencioné la baña, se quedó en silencio. ¿La del arroyo?, preguntó al fin. Asentí. Ah, esa ya no se usa, ¿no? No mucho, respondí. Él bajó la voz. Mi abuelo decía que ahí murió un tipo. Que se resbaló en el agua caliente y se partió el cuello. Hace como 20 años. No sabía eso. Nadie lo recuerda ya. Pero algunos dicen que se quedó. No terminó la frase. Se ajustó el gorro y cambió de tema. Esa tarde empezó a nevar. El pueblo se cubrió de un silencio distinto, el que traen los copos al caer. Pero yo seguía con la sensación de que algo respiraba fuera, justo detrás de mi casa. A las 11, la luz se cortó. Un cable se había soltado con el viento. Tomé el farol y salí al patio para revisar el cuadro eléctrico. Al encender la llama, el olor volvió. No tan fuerte, pero claro. Azufre, o algo parecido. Miré hacia el sendero. La baña estaba ahí, apenas visible entre los árboles, con una delgada columna de vapor saliendo por la chimenea. El fuego no estaba encendido. No había razón para que saliera humo. Se me heló la espalda. Apreté la mandíbula, caminé hacia allá. El aire estaba inmóvil, pesado. La nieve crujía bajo mis botas, y cada paso parecía hundirse más que el anterior. A mitad de camino escuché algo, el mismo toc doble, lejano, rítmico. Toc, toc. Me detuve. El corazón me golpeaba el pecho. La baña parecía mirarme, con esa pequeña ventana como un ojo oscuro. ¿Quién está ahí?, grité. El eco se perdió entre los árboles. De pronto, un golpe seco, más fuerte. Luego otro. Algo se movía dentro. El vapor aumentó, escapando por las rendijas como si el lugar estuviera hirviendo. Corrí hasta la puerta, la empujé. Estaba cerrada desde adentro. Golpeé con el hombro. Nada. El vapor se colaba por las grietas, espeso, caliente. Olía como la noche anterior, pero más fuerte, casi insoportable. Entonces escuché algo que no olvidaré jamás, un relincho. Breve, ahogado, justo detrás de la pared. Retrocedí, tropecé con la nieve y caí al suelo. El farol se apagó, pero el vapor seguía saliendo, formando nubes que parecían moverse solas. Me arrastré hacia atrás, con las manos hundidas en la nieve. La puerta crujió, apenas, como si algo la empujara desde adentro. Y entonces se detuvo. Silencio. El vapor desapareció poco a poco. El aire volvió a ser helado. Me quedé ahí, sentado frente a la baña, temblando, sin atreverme a acercarme. El reloj del pueblo dio las 12. Justo la medianoche. No sé cuánto tiempo pasó hasta que regresé a casa. Cerré todas las ventanas, apagué el farol y me senté junto al fuego.
Pensé en llamar al guardia rural, en contarle que alguien merodeaba por mi terreno, pero me imaginé su cara, la risa. Nadie creería en un saitán con cascos. Ni yo quería creerlo. Antes de dormir, miré por la ventana una vez más. La baña estaba oscura, quieta. Pero bajo la luna, la nieve tenía huellas. 2 líneas paralelas, redondas, que llegaban hasta mi cerca y se perdían hacia el bosque. El amanecer trajo más silencio que luz. El bosque entero parecía contener la respiración, y yo con él. No nevaba ya, pero el cielo seguía blanco, opaco, como una sábana húmeda. Me dolía la cabeza. El olor a azufre no se había ido, parecía haberse metido en mis manos, en mi abrigo, incluso en el aire de la casa. Abrí todas las ventanas, aunque el frío cortaba como vidrio. Necesitaba que el aire se moviera, que algo sonara. Pero ni los pájaros cantaban. Preparé café, aunque sabía que no lo bebería. Tenía la boca seca y las manos temblorosas. Miré el reloj, las 8. Intenté concentrarme en cualquier cosa que no fuera la baña, pero todo me devolvía a ella. El olor, las huellas, el vapor, el relincho. La puerta que no se abría. Y ese silencio posterior, tan denso que parecía tener peso. A media mañana decidí ir al pueblo. No por valentía, sino porque no soportaba quedarme quieto. Caminé los 3 kilómetros hasta la tienda. El camino estaba vacío. Ni un alma. Solo mis pasos, y a veces, el crujido de algo en el bosque, como si alguien caminara en paralelo. Me detuve un par de veces, escuchando. Nada. Solo el eco de mi respiración. En la tienda, el aire olía a harina y queroseno. La señora que atendía, una viuda de ojos grises, me saludó con un gesto. Mientras pesaba el pan, me observó de reojo. «¿Tiene mala cara?», dijo. «No dormí bien», respondí. Ella asintió, sin preguntar más. Pero antes de darme el cambio, añadió en voz baja. «¿Ha estado encendida su baña anoche?». Mi hijo vio humo. «No», mentí. Ella frunció el ceño. «Curioso. Hace años que nadie la usaba, ¿no?». «Sí», dije, sin mirarla. Guardó silencio un momento, luego murmuró. «Dicen que cuando una baña se calienta sola, no es por fuego humano». No supe qué responder. Tomé las bolsas y salí. Afuera, el aire era más frío que antes, como si el sol hubiera decidido no salir ese día. En el camino de vuelta, recordé al viejo del que todos se burlaban, Timofey. Vivía en el extremo del pueblo, cerca del pantano. Siempre olía a humo y vodka. Una noche, hace años, cuando recién llegué a este lugar, me había hablado de el que camina con cascos. Yo no le creí. Decía que había espíritus en el agua caliente, que si uno rompía el silencio de la medianoche, despertaba al que custodiaba la frontera entre el fuego y el alma. «No se bañe después de medianoche», me advirtió. «El agua no limpia, quema por dentro». En ese entonces me reí. Ahora su voz regresaba como un eco atrapado en mis huesos. Volví a casa al mediodía. El sol apenas lograba filtrarse entre las nubes. Dejé el pan sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Desde allí se veía el sendero, y al final, la baña. Negra, quieta, como si esperara. Encendí un cigarrillo. No fumaba desde hacía años, pero necesitaba algo que me hiciera sentir humano. La primera calada me supo a hierro. Alrededor de las 3, golpearon la puerta. Era Pavel, el vecino del otro lado del arroyo. Llevaba gorra y un abrigo grueso. «Te vi anoche corriendo por el patio», dijo sin rodeos. «Sí», respondí. Pensé que había alguien en la baña. Pavel bajó la mirada. «Yo también lo vi». «O algo». «¿Qué viste?» «Una sombra. Alta. Delgada. Pero no caminaba, parecía deslizarse. Y había humo, aunque no olía a leña». «¿Azufre?», pregunté. Me miró sorprendido. «Sí. Como huevos podridos». Lo noté desde mi ventana. Cerré las cortinas y recé. Guardamos silencio. «No vuelvas allí», me dijo al fin. «Si la baña se enciende sola, déjala arder. Hay cosas que no quieren que las enfríen». Pavel se fue sin mirar atrás. Me quedé en la puerta, mirando cómo se alejaba entre los árboles. Cuando desapareció, el silencio volvió. Solo entonces me di cuenta de que no había escuchado su coche, ni sus pasos. Nada. La tarde cayó rápido. Encendí la estufa, cerré las cortinas y traté de leer, pero las letras se movían. A las 7, el reloj del pasillo sonó con un golpeteo seco,
como si marcara segundos más largos de lo normal. Cada tic resonaba en mis oídos. Afuera, el viento había vuelto, trayendo consigo el olor que tanto temía. Azufre, mezclado con humedad. Apagué la lámpara. No sé por qué lo hice. Tal vez quería ver si la oscuridad traía calma. Pero no la trajo. Del techo colgaban sombras que se movían, como si respiraran. El fuego chispeaba en la estufa, lanzando destellos que dibujaban formas en las paredes. Me quedé quieto, escuchando. Toc. Un sonido bajo, apenas un roce. Toc, toc. Venía del pasillo. Tragué saliva. Me levanté despacio, tomé el farol, aunque no lo encendí. Avancé descalzo, sin hacer ruido. El suelo estaba frío. El aire olía cada vez más fuerte. En el marco de la puerta que daba al exterior, vi algo que me heló la sangre. 2 pequeñas marcas oscuras en el suelo de madera, idénticas a las que había visto en la baña. Me quedé paralizado. No, susurré. El farol cayó de mis manos. Las marcas parecían recientes. El borde aún húmedo, brillante bajo la poca luz que entraba por la ventana. Di un paso atrás. La tabla crujió, y entonces escuché algo más, una respiración. No la mía. Era lenta, profunda, húmeda. Provenía del otro lado de la casa. Fui hasta la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta. El viento la movía, o eso quise creer. Pero cuando la empujé, el aire caliente me golpeó la cara. No podía ser, afuera nevaba, y sin embargo, desde el umbral salía vapor. El mismo vapor blanco, espeso, que había llenado la baña. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y atranqué el pestillo. El silencio volvió, pero mi corazón no se calmaba. Subí el volumen de la radio vieja para ahogar cualquier ruido. Una voz monótona hablaba de las elecciones en Moscú. Pero cada vez que bajaba el sonido, creía escuchar lo mismo, detrás del murmullo. Toc, toc, toc. Esa noche no salí del cuarto. Me quedé sentado con la escopeta apoyada en las piernas, mirando la ventana. A medianoche, el vidrio se empañó, y sobre el vaho apareció algo dibujado desde fuera, 2 líneas curvas, como huellas de cascos. No dormí. Cuando amaneció, salí al porche. La nieve alrededor de la casa estaba removida, como si algo hubiera caminado en círculos toda la noche. No había huellas humanas. Solo marcas profundas, dobles, redondas. Ese día comprendí que lo que vi en la baña no se había quedado allí. Me había seguido a casa. No sé en qué momento empezó a quebrarse mi mente. Quizás fue aquella madrugada, cuando el viento sonaba como pasos, o cuando vi las marcas frente a mi puerta. Pero ahora entiendo que el miedo, cuando se instala, no necesita de fantasmas para vivir. Se alimenta solo, como el fuego. Esa mañana no salí de casa. El reloj marcaba las 10 y yo seguía en la silla, mirando la ventana. Afuera, todo parecía normal, la nieve, el humo del vecino, el crujido de los árboles. Pero dentro, el aire pesaba. Cada sonido me parecía sospechoso. Cada sombra, un movimiento. No comí nada. Me limité a caminar de un lado a otro. Abría las cortinas, las cerraba. Encendía el fuego, lo apagaba. La cabeza me dolía, y el olor, ese olor metálico, como de azufre o de hierro húmedo, seguía ahí. Quizás no existía fuera, quizás estaba dentro de mí, en mis manos, en mi ropa, en mis pensamientos. Al mediodía decidí que no podía más. Tomé la escopeta y salí. El aire helado me devolvió la sensación de estar vivo. Caminé hasta la baña con paso firme, repitiéndome que nada de eso era real, que lo que había visto no era más que cansancio, alucinación, autosugestión. Pero cuando llegué, me quedé quieto. La puerta seguía cerrada, cubierta de escarcha. La toqué con los dedos, estaba tibia. No debía estarlo. Retrocedí un paso, pero no la abrí. Me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Lo que me asustaba no estaba ahí dentro. Estaba conmigo. Regresé a casa con una sensación rara, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más pequeño. El bosque, la nieve, los caminos, todo parecía moverse más lento, como en un sueño. Cuando crucé la puerta, supe que algo había cambiado. No sé si fue el silencio, o la certeza de que ya no había diferencia entre la realidad y lo que yo creía. Encendí la radio. Una voz hablaba sobre accidentes en invierno, sobre hombres encontrados congelados en sus propias casas, con la mirada abierta, fija. Pensé en eso más de la cuenta. A veces el miedo no mata,
te convence de quedarte quieto hasta que la vida se apaga sola. Me serví un vaso de vodka, aunque nunca bebía. Quería quemar el frío de adentro. La bebida me raspó la garganta, pero no me ayudó. A las 8 de la noche, el viento volvió a soplar. Cerré las ventanas. El ruido en el techo era constante, como si alguien caminara sobre las tejas. No quise mirar. En ese momento empecé a hablar en voz alta, sin pensar. Si alguna vez has sentido esto, si alguna vez has estado solo y juraste que alguien te observaba, déjame un comentario. Dime que no soy el único. Dale like si sabes lo que es escuchar tu propia respiración y pensar que no es solo tuya. La voz me salió temblorosa, casi un susurro, pero me alivió. Hablar al aire era mejor que callar. Sentí que no estaba completamente solo. Que, tal vez, alguien, en algún lugar, podría escuchar. Me senté frente a la mesa. Empecé a escribir lo que recordaba, el olor, las marcas, los sonidos. No para demostrar nada, sino para entenderlo. Pero cada vez que levantaba la cabeza, el reflejo del vidrio me devolvía una cara que no reconocía. Tenía los ojos hundidos, la piel cetrina, la barba crecida. Era yo, sí, pero más viejo, más vacío. A las 11 la radio se apagó sola. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Encendí el farol. La llama titiló, se inclinó hacia un lado, como si alguien soplara. Me quedé inmóvil, mirando el fuego. Nada se movía, pero sentí que el aire vibraba, como si hubiera electricidad flotando. Y entonces me di cuenta, el miedo no estaba afuera. Estaba en mí. Yo era quien alimentaba los sonidos, los olores, los pasos. Era mi propia mente, devolviéndome el eco de mis pensamientos. Fui hasta el espejo del pasillo. Me observé durante largo rato. El reflejo temblaba con la luz del farol. De repente, tuve la certeza de que si parpadeaba, esa figura no parpadearía conmigo. No lo comprobé. Simplemente apagué la luz y me quedé allí, en la oscuridad, esperando que el mundo se calmara. Pero el mundo no se calma cuando uno está roto por dentro. La medianoche llegó sin aviso. El reloj no sonó, no marcó nada. Solo el silencio absoluto, ese silencio que parece absorberlo todo. Me di cuenta de que no recordaba cuando había dormido por última vez. Ni cuando había comido, ni cuando había sentido calor. La casa respiraba conmigo. El suelo crujía al ritmo de mis pulsos. Cada sombra parecía moverse, pero sabía que eran solo las mías. Aún así, no pude evitar la sensación de que algo más me acompañaba. Algo invisible, pero presente. No era un demonio. Era el miedo. Y el miedo, cuando se instala, camina contigo, deja huellas donde antes había paz. Esa noche decidí no resistirlo más. Abrí la puerta de casa y dejé que el aire helado entrara. Me quedé de pie en el umbral, mirando hacia el bosque, hacia donde la baña se ocultaba entre la nieve. El viento trajo su olor. No a azufre esta vez. A madera quemada. A pasado. A mí mismo. Volví a cerrar la puerta y apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Solo un cansancio inmenso, como si todo terminara por fin. Me recosté en el suelo, mirando el techo. El fuego chispeó una última vez, y el mundo quedó oscuro. No recuerdo el momento exacto en que empecé a perder la noción del tiempo. Quizás fue esa noche, o la anterior, o hace una semana. Lo único que sé es que todo se volvió lento, espeso, como si el aire tuviera peso. Ya no sabía si era de día o de noche, si el reloj marcaba las horas o solo repetía las mismas una y otra vez. El fuego de la estufa se había apagado. No tenía fuerzas para encenderlo. El silencio era tan denso que podía oír mis propios latidos. Cada crujido del techo me hacía girar la cabeza, cada sombra parecía moverse con vida propia. Había dejado la escopeta apoyada contra la pared, pero ya no me servía de nada, lo que me acechaba no podía herirse con plomo. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, pero dentro de la casa había otra clase de ruido, un zumbido bajo, constante, como un hilo de electricidad. Venía de todas partes, de las paredes, del suelo, de mis propios oídos. Me tapé la cabeza con las manos, pero seguía ahí, más fuerte, más profundo. Me levanté y empecé a caminar por la habitación. Mis pasos resonaban como si hubiera alguien detrás repitiéndolos con un segundo de retraso. Intenté hablar para romper el eco. No hay nadie aquí, dije en voz alta. El eco no respondió. El farol parpadeaba. La luz temblaba, proyectando sombras que parecían figuras humanas. Por un momento creí ver a alguien sentado frente a mí,
en la silla vacía, la cabeza inclinada. Parpadeé y no había nadie. Pero el corazón ya me golpeaba tan fuerte que el pecho dolía. Fui a la cocina. El aire olía a hierro, a humedad vieja. Abrí el grifo y el agua salió turbia, amarillenta. Dejé correr un rato, pero el color no cambió. Cerré con un golpe. El sonido me sobresaltó. Todo me sobresaltaba. Volví al salón y me senté frente a la ventana. Afuera, la nieve brillaba con una luz extraña. Y allí, entre los árboles, me pareció ver movimiento. Una figura. Alta, delgada, inmóvil. La vista se me nubló. Me incliné hacia el vidrio, buscando el reflejo. Nada. Cuando me aparté, había sudor en mis manos. Me dije que era el cansancio. Que el cerebro, sin sueño, inventa. Que el aislamiento de este invierno podía volver loco a cualquiera. Pero una parte de mí ya no creía en las explicaciones. Solo quería que terminara. El reloj del pasillo dio un golpe seco. Solo uno. Luego, nada. Miré la esfera, las agujas se habían detenido en las 12. Respiré hondo. Ya está, susurré. Solo tengo que aguantar hasta el amanecer. Encendí otra vez la lámpara. La llama se elevó recta, firme, y por un momento el mundo pareció calmarse. Me senté, cerré los ojos. Entonces, un ruido. Leve, arrastrado. Como si alguien caminara descalzo por el pasillo. No abrí los ojos al instante. Esperé. El sonido se repitió, más cerca. 2 pasos. Silencio. Otros 2. Me incorporé de golpe. La lámpara tembló en mi mano. El pasillo estaba vacío. Pero la puerta del fondo, la que daba a la baña, estaba abierta. Juraría haberla cerrado. Me acerqué, despacio. El aire que venía del otro lado era caliente, húmedo, como vapor. No podía ser. La baña estaba cerrada desde hacía días. Me quedé en el umbral. La oscuridad del pasillo era tan profunda que el farol no la tocaba. Y entonces oí un sonido. No un paso. Un golpe seco, hueco, contra la madera. El farol casi se me cayó. Retrocedí, tropecé con una silla. El fuego volvió a chispear en la estufa, aunque no lo había encendido. El aire vibraba. Todo vibraba. «Basta», grité. La palabra se perdió en la casa, rebotando contra las paredes. Por un instante creí escuchar una respiración. No detrás, no delante, sino dentro de mí. Como si mi pecho se abriera y el aire de fuera entrara para ocupar su lugar. La cabeza me zumbaba. El corazón me golpeaba tan rápido que el mundo parecía moverse con él. Caí de rodillas. El farol rodó por el suelo y la llama se apagó. Oscuridad. No vi nada, pero lo oí todo, el viento afuera, la madera crujiendo, el tic débil del reloj que intentaba volver a moverse. Y mi propia voz, murmurando palabras que no recuerdo. Quizás recé. Quizás pedí perdón. No por lo que hice, sino por lo que sentía. Entonces algo cedió dentro de mí. No fue un hueso ni un músculo. Fue el miedo. Se rompió. Y en su lugar quedó el vacío. Me levanté, sin saber cómo. Caminé hasta la puerta abierta del pasillo. El aire caliente me envolvió la cara. No pensé en nada. Solo di un paso más. Y otro. El suelo bajo mis pies estaba húmedo. Podría haber sido agua del deshielo. O sudor. O lágrimas. No lo sé. Solo recuerdo el sonido, ese sonido hueco de mis propios pasos repitiéndose detrás de mí, idénticos, como un eco vivo. Y después, nada. Silencio. Oscuridad. Paz. Me despertó el frío. No el del aire, sino el que viene de dentro, el que se instala en los huesos cuando el cuerpo ha pasado demasiado tiempo sin calor. Abrí los ojos despacio. El techo era una mancha gris sobre mí. No recordaba haberme acostado. Ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. El fuego estaba apagado. Todo olía a humo viejo y a metal húmedo. Traté de incorporarme, pero las piernas no respondieron. El suelo estaba helado. Me dolía la cabeza, los brazos, el pecho. Afuera se oían los primeros sonidos del amanecer, el crujido del hielo, el graznido lejano de un cuervo. Por un momento pensé que todo había sido un sueño. Luego vi mis manos. Estaban negras de hollín. Y bajo las uñas, una sustancia oscura, pegajosa, como barro quemado. Miré alrededor. La puerta del pasillo seguía abierta. El aire, sin embargo, estaba quieto. Sin calor, sin vapor, sin nada.
Solo el silencio. Me arrastré hasta la mesa. El farol seguía en el suelo, con la mecha consumida. La escopeta seguía en la pared. Todo en su sitio, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. Me quedé sentado mucho rato, mirando por la ventana. La nieve había vuelto a caer durante la noche. Todo era blanco. Limpio. La baña apenas se veía entre los árboles, cubierta por una capa de escarcha. Ningún rastro, ninguna marca. Nada. A media mañana golpearon la puerta. Era Pavel. Lo escuché llamar mi nombre varias veces antes de responder. Cuando entró, me miró en silencio. Te estuvimos buscando, dijo. No supe qué contestar. El médico del pueblo vino más tarde. Revisó mis ojos, mis manos, me hizo beber un poco de agua. Exposición al frío, dijo. ¿Y agotamiento? Le preguntó a Pavel dónde me había encontrado. En el suelo, junto a la puerta, respondió él. Como si hubiera querido salir. El médico asintió y no preguntó más. Esa noche me quedé en cama, cubierto con 3 mantas. El calor no me llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía luz roja detrás de los párpados, como si la llama del farol siguiera viva. Y en algún rincón de mi mente, el eco del sonido volvía, toc, toc, pero no sé si era recuerdo o solo el corazón. Pasaron los días. El médico venía a verme, traía sopas y pastillas para dormir. Decía que debía descansar, que el aislamiento y el trabajo me habían pasado factura. Yo asentía, sin discutir. Dejé de ir a la estación, de salir al bosque, de hablar con la gente. La casa se volvió mi frontera. Más allá de sus paredes, nada me pertenecía. Una tarde, Pavel me trajo leña. Se quedó en la puerta, sin entrar. ¿Vas a volver a encender la baña?, preguntó. No, dije. Mejor así. Nos quedamos un momento en silencio. ¿Qué crees que pasó aquella noche?, me atreví a decir. Pavel bajó la mirada. Nada que no haya pasado antes. Y se fue. Cuando se fue, encendí el farol. La llama subió débil, vacilante. Me quedé mirándola largo rato, hipnotizado por su danza. Había algo tranquilizador en su fragilidad, en la forma en que temblaba con cada respiración. Pensé que quizá así era el miedo, una llama pequeña que uno alimenta sin darse cuenta. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando el bosque. La luna iluminaba la nieve. Por un instante creí ver humo levantándose entre los árboles, una línea delgada, casi invisible. No me moví. No sentí miedo tampoco. Solo una tristeza profunda, como si el mundo estuviera muy lejos de mí. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Cuando el sol empezó a salir, el humo ya no estaba. El bosque era solo bosque. Y la baña, una cabaña vieja, vacía, con el techo hundido. Fui hasta el espejo y me miré. La piel pálida, los ojos hundidos, las manos llenas de grietas. Apenas reconocí mi rostro. Pero en mis labios había algo que no esperaba, una leve sonrisa. No de alegría. De cansancio. De aceptación. Tomé el cuaderno donde había escrito mis notas. Las páginas estaban manchadas de humedad y ceniza. Leí una frase que apenas recordaba haber escrito. El miedo es un espejo. Y cuando uno lo mira demasiado, termina viendo su propia sombra. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa. Apagué el farol. Afuera, el día se abría paso entre la niebla. El viento movía los árboles, pero ya no escuchaba pasos, ni ecos, ni voces. Solo el murmullo del mundo, tranquilo, distante. Y en ese silencio, entendí algo. No importa qué haya ocurrido, si fue real o no. El miedo ya había hecho su trabajo. Y yo ya no era el mismo hombre que se bañó después de medianoche.